Capítulo 5. Yo Iván, el guerrillero de oro. Yo Iván, comandante sin frente, guerrillero sin selva, hijo de la utopía, padrino del polvo. Nadie hizo la revolución más lejos de Marx que yo, y sin embargo, todos me siguieron. Dejé la montaña no por traición, sino por evolución. El fusil se oxida, la cocaína no. Fui vocero de los acuerdos de paz mientras mis hombres cultivaban hectáreas de promesas incumplidas. Firmé en La Habana con la misma mano con la que antes firmé pactos con generales venezolanos. Y si alguna vez dudé de la línea entre política y delito, bastó con ver cómo el Estado también trafica. Cuando los del cartel de los soles me buscaron, no hablaban de ideología, hablaban de logística, de seguridad, de rutas. Yo entendí. No querían un aliado, querían un socio con historia. Yo tenía historia de sobra. Acordamos protección mutua. Ellos cuidaban los caminos, nosotros aumentábamos la producción. La frontera se volvió nuestra patria común. Venezuela y Colombia, dos banderas y un solo negocio. Yo aportaba disciplina militar y mano de obra armada, ellos puertos, radares apagados y aviones con matrícula legal. No fue un asalto, fue un paso natural. La revolución necesitaba financiamiento y el mundo ya no pagaba con solidaridad, pagaba con cocaína. Había que escoger o la miseria de los ideales puros o la eficiencia del polvo bien distribuido. Yo elegí el polvo. Me convertí en coordinador, en banquero, en diplomático clandestino. Fui recibido por generales chavistas con honores y maletines. Desayuné con Carvajal, almorcé con Diosdado, brindé con Maduro. Todos sabían quién era yo y todos fingían que no. La lucha sigue, me decían con cinismo. Por supuesto, respondía yo, pero ahora tiene GPS y escolta militar. Desde Zulia dirigí entrenamientos de milicianos bolivarianos. No eran campesinos, eran escudos humanos para proteger cargamentos. Milicias que no respondían al pueblo, sino a los alijos. El revolucionario que fui ya no existe. Murió en algún campamento bombardeado. El que queda es este, el estratega, el arquitecto del tránsito entre el sueño y el delito. Yo, Iván, no reniego de mis pasos, porque quien sobrevive no se juzga, se explica. Y si la historia me condena, será en otro idioma, porque en este, el nuestro, todavía me llaman camarada. El acuerdo de La Habana, reunión con Maduro y Diosdado, 2008. No fue en la montaña, fue en Caracas, en una sala sin ventanas, perfumada de petróleo y traición. Allí nos reunimos, 3 hombres, 3 versiones de un mismo fin. Maduro, el operador que creía ser estadista, Diosdado, el teniente que prefería los hechos a las palabras, y yo, el comandante que había descubierto que el polvo blanco financiaba mejor
que cualquier consignatario de armas soviéticas. No hubo saludos protocolarios, solo silencio afilados. Maduro tomó la palabra como si la tuviera. Comandante Márquez, la revolución bolivariana necesita aliados sólidos. Sólidos, dijo, como si tratara de una empresa. Yo asentí. Ya no hablamos de lucha de clases, hablamos de logística. Diosdado no se sentó. Caminaba alrededor de la mesa como un general que supervisa una operación quirúrgica. Podemos garantizarte rutas aéreas, dijo. Pistas en Apure. Puertos en Falcón. Código libre en radares. Yo sabía que no mentía. El poder real no está en el palacio, está en las sombras. Y Diosdado era sombra pura. Yo expuse mi parte. Nuestra producción puede llegar a 200 toneladas anuales. ¿Pura?, preguntó Maduro. Como su cinismo, respondí sin pestañear. Acordamos dividir porcentajes, una parte para el cartel de los soles, una parte para nosotros y una fracción mínima, casi simbólica, para alimentar la retórica del socialismo. Diosdado propuso usar fondos de PDVSA para financiar infraestructura rural en Apure. Yo entendí el mensaje: campamentos, laboratorios disfrazados de cooperativas, camionetas oficiales con matrícula diplomática, todo vestido de revolución. Maduro pidió una última garantía: nada que comprometa la imagen internacional de Venezuela. Reí por dentro, como si ya quedara algo por preservar. Cerramos el trato sin papeles, porque la revolución verdadera no firma, ejecuta. Salí de aquella reunión sabiendo que había sellado el futuro de la región. Ya no éramos insurgencia, éramos gerencia. Y el Estado venezolano deja de ser nación para convertirse en operador logístico de nuestro proyecto. Zulia, 2013. Las rutas del silencio. Yo, Iván, regresé al campamento en Zulia esa misma noche. Los combatientes no supieron lo que había pasado, solo que había más armas, más radios, más uniformes, más rutas y menos revolución. Pero nadie preguntó, porque el silencio también es una forma de lealtad. Desde Zulia entrené milicianos bolivarianos. No eran campesinos, eran escudos humanos para proteger cargamentos. Milicias que respondían al alijo, no al pueblo. Pagos en efectivos, distribuidos en sobresellados con el logo de PDVSA, camionetas oficiales que transportaban cocaína bajo credenciales diplomáticas, códigos simples. 3 luces encendidas en la torre de radio significaban paso libre. Un apagón de radar a las 2 a.m. significaba cargamento en vuelo. El miedo era el verdadero guardián. Miedo de campesinos que veían cómo sus hijos eran reclutados. Miedo de alcaldes que callaban para no desaparecer. Miedo de soldados que fingían no ver. Por ello, en mi interior, el negocio
es más resiliente que cualquier gobierno. Las revoluciones se mueren, las rutas no. La segunda, Marquetalia. El anuncio desde Venezuela, 2019. Nos vistieron para la guerra, pero no había guerra. Nos pusieron cámaras, micrófonos, un fondo verde con palmeras y rifles colgados como telón de fondo. Nos dieron un libreto, pero lo escribimos nosotros. Fue en territorio venezolano, aunque nadie lo dijo, a escasos kilómetros de la frontera, bajo la protección cómplice del cartel de los soles y con las coordenadas borradas de los satélites. Yo, Iván, él, Santrich, los dos espectros de una paz que nunca fue. Santrich estaba ciego, pero veía mejor que todos. Veía la hipocresía del proceso. Veía las cárceles disfrazadas de curules. Veía los campos aún llenos de coca como prueba de que el desarme era solo una pausa comercial. Es hora, me dijo, afilando la voz como quien afila un machete mojado. Nos paramos frente a la cámara. Yo al centro, él al costado. El monte como fondo, pero la política como objetivo. Hoy anunciamos el inicio de una nueva fase de lucha armada, dije. No lo pensé, lo recité, como quien vuelve al rezo después del exilio. Sabía que esa frase daría la vuelta al mundo, que Duque haría escándalo, que los gringos activarían listas, que la de prensa repetiría el titular sin comprender lo que realmente hacíamos. No era el regreso de la guerrilla, era el relanzamiento del modelo. El negocio necesitaba protección, las rutas cobertura, la estructura renovación. Y nada protege mejor que la amenaza de un conflicto. El cartel de los soles nos proveyó la locación, la logística, los fusiles nuevos. Fue Diosdado quien dio la orden de grabar sin interrupciones. Fue Maduro quien nos garantizó que no seríamos tocados. Mientras estén aquí, nadie los entrega, nos dijo con su voz hueca de caudillo domesticado. Nos dieron hospedaje, viáticos, hombres pertrechos, y nosotros les dimos la fachada perfecta para seguir traficando sin sanción adicional. Una guerrilla bolivariana que justificaba el despliegue militar en Apure, los vuelos sin registros, las embarcaciones de pesca cargadas de polvo. Santrich cerró el video con una frase ensayada. Volvimos, y esta vez para quedarnos. Yo no lo corregí, pero sabía que no nos habíamos ido nunca, solo habíamos mutado. La revolución ya no se construye en las montañas, se lava en paraísos fiscales, se transporta en contenedores, se pronuncia en conferencias de prensa con camisas verde oliva y retórica reciclada. Ese video no fue una declaración de guerra, fue una declaración de continuidad. Yo, Iván, el comandante de un sueño ya disuelto en el polvo, volví a hablar a las cámaras, no para retomar las armas, sino para proteger los cargamentos. Y cada palabra dicha fue tan calculada como un embarque. Yo, el comandante del contrabando. Llamen traidor. Yo no traicioné la revolución, la adapté. La selva se volvió frontera, el ideal cargamento, el fusil aduana. Yo, Iván, entendí antes que todos
que las armas ya no se disparan, se negocian, que la lucha ya no se libra en la montaña, se despacha desde el escritorio de un teniente eterno. Nosotros, los de las FARC, hicimos la revolución 2 veces. La primera con sangre, la segunda con polvo. Y fue esta última la que sobrevivió. Los presidentes pasan, las causas envejecen, los himnos se callan. Pero la ruta a pura Honduras sigue viva, como siguen vivas las cuentas en Suiza, los pactos sin firma, los fusiles nuevos, las fincas del llano repletas de cocas bendecidas por el poder. Yo, el comandante que firmó un acuerdo en La Habana, también firmé otro en Caracas, uno con la ONU y otro con Diosdado, uno con tinta y otro con fusiles. Y si mañana caigo, porque todos caemos, no dejaré estatua ni mausoleo, solo memorias manchadas de verdad, solo rutas que otros seguirán, solo un legado que no cabe en los libros de historia, pero que pesa más que todos ellos juntos. Yo, Iván, el guerrillero de oro, no fui el fin de una lucha, fui su mutación más rentable. 2022. Yo, Iván, sigo aquí, o lo que queda de mí, un cuerpo remendado, unas manos menos, un ojo apagado, un temblor en los pies que antes pisaban selva, barro, fronteras. Me dieron por muerto varias veces. La prensa, los gobiernos, los enemigos enterraron a un fantasma. Pero los fantasmas, cuando tienen rutas y pactos, siguen respirando, aunque sea a medias. El atentado fue cerca de la frontera. Tierra de nadie, patria de todos los negocios. Recuerdo el estallido, un trueno seco, la tierra levantándose en astillas, el calor de metal atravesando carne. Caí, sentí el barro metiéndose en mi boca. No podía mover la mano derecha, ni la izquierda completa. El ojo izquierdo se me apagó. El mundo se volvió mitad sombra, mitad sangre. Desperté en una cama improvisada, con tubos en las venas y vendas hasta el cuello. Me habían reconstruido en silencio. Cirugía de guerra, cuidados clandestinos. Cartel de los Soles pagó, no por compasión, por contrato. Un socio vive rinde más que un cadáver. Meses después reaparecí, una pantalla, un mensaje, una voz menos firme. Ya no era el comandante erguido, sino el sobreviviente con cicatrices visibles. Y sin embargo, todos escucharon, en Caracas, en Bogotá, en La Habana. Saben que mi palabra aún pesa más que mi cuerpo. Dicen que estoy acabado. No entienden nada. El que muere es el hombre. El que sobrevive es la estructura. Yo, Iván, sigo siendo nodo, engranaje, puente. Aunque me falte karma, me sobra historia. La paz de Petro me necesita. La guerra me reclama. Y yo, mutilado, ciego de un ojo, sigo decidiendo rutas. Porque esto ya no se maneja con fusiles.
se maneja con contactos, con coordenadas, con memoria sellada. Si me matan mañana, otro tomará mi lugar. Si vivo, seguiré mutando. Así funciona esto. No hay fin, solo transición. El guerrillero murió hace años. El arquitecto del contrabando sobrevivió a un atentado. Y mientras haya un camino entre Apure y Honduras, mientras haya un pueblo en Falcón, mientras haya un oficial que apague un radar, yo, Iván, estaré ahí, incompleto, pero intacto en lo esencial, el negocio. Porque en esta guerra sin final, el polvo es eterno. Y yo, mutilado pero vivo, soy su testamento. Pronto ya no habrá Iván, ni Nicolás, ni Diosdado. Solo quedará lo que hemos creado. Un organismo sin rostro, hecho de sombras, cuentas, rutas. Un Estado que no gobierna pero manda. Un poder que no firma pero ordena. Y cuando pregunten quién sostuvo esta guerra, responderá el silencio. Ese silencio que también es lealtad.